Exactamente, cuando ya trabajaste toda tu vida decís, bueno, voy tranquilo, pero la tranquilidad no la encontró no la encuentra en este lugar porque es atacado constantemente. Pero para saber de qué se trata, para que nos explique la situación, vamos a recibir a Mariana Lombardini, que es la hija del damnificado. Mariana, ¿cómo estás? Te saludan Silvia y Marcelo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Contanos tu situación, qué es lo que vive tu familia, tu papá. Bueno, la verdad es que estamos muy conmocionados porque, bueno, primero por tener que hacer público a través de las redes y de los medios de esta situación, que siempre intentamos manejarla con quienes corresponden, que son las autoridades que administran los municipios y a quienes uno consulta, digamos, cuando suceden hechos como este, pero bueno, ya son muchos años en los que mi papá viene constantemente viviendo distintas situaciones de inseguridad y bueno, esta última ya fue, digamos, una situación que prendieron fuego y se llevó lo poco que ya había quedado. Él vive en una zona cerca de la Boca del Yabebirí, un camping muy conocido que queda en el municipio de Santa Ana, que es La Boca. Es una chacra que él compró hace más de 30 años y cuando compraron con mi mamá ese lugar, tenían muchos proyectos, bueno, él plantó hierba, plantó pino, no le fue muy bien, bueno, un poco el contexto de Argentina sería como bastante más largo de explicar, porque, bueno, tuvimos que atravesar varias situaciones con esta chacra. Por último, él se estaba dedicando a la apicultura, producía miel, tenía muchos cajones, y si bien mi familia siempre vivió en el pueblo de Santa Ana, chacra geográficamente corresponde al municipio de Loreto. Ajá. Pero el acceso siempre lo hicimos por el puerto de Santa Ana, porque era más cerca de llegar, porque para hacerlo por Loreto había que circular por la ruta 12. Uno de los problemas que siempre tuvieron mis padres fueron el estado de los caminos vecinales, y los caminos rurales, que si bien no son trechos tan largos, nunca se atendieron. Entonces a mi papá le costaba mucho dedicarse a la chacra porque cuando llovía no podía llegar, si le agarraba la lluvia en la chacra no podía volver al pueblo. Bueno, esa fue como históricamente una de las tensiones más cotidianas de estar pidiendo, digamos, que los caminos se acondicionen para poder circular. En la zona viven muchas familias, muchas familias que cuidan chacras que son cercanas a la chacra de mi papá. Sí. Y bueno, mi papá también por distintas razones fue loteando la chacra y la fue vendiendo. Y bueno, hay por ejemplo un señor que tiene un proyecto, ya está terminando de cumplir con su edad laboral, está construyendo su casa porque la zona es un lugar muy lindo, tiene mucho monte, es realmente un lugar hermoso para estar, vamos a decir, geográficamente. Y también a ese señor no le dan paz. No queda, o sea, nadie está en paz en el lugar. Pero... No, lo que se vaya a generar en el lugar, se roban, rompen. Al señor le hicieron un daño gigante porque le robaron un transformador completo para sacar todos los cables de cobre. Tuvo que volver a una inversión muy gigante con mucho esfuerzo. Él está terminando de hacer su casa porque su proyecto es jubilarse, ir a vivir ahí, pero con esta situación, mi papá, por ejemplo, que también habíamos después, él en un momento decide que ya no quería volver más al pueblo, que se quería quedar a vivir ahí, entonces hicimos un esfuerzo para acondicionar todo el lugar, y no estaba nunca tranquilo, hasta que tuvimos que decirle volver más al pueblo porque era muy peligroso. Y bueno, ahora, digamos, cada vez que él vuelve a trabajar se encuentra con que algo le destruyeron, algo le rompieron, algo le sacaron. Ajá. Hagamos un poquito, a ver, hagamos un repaso rapidito, porque veo en tu historia que estás manifestando que quemaron la parte del monte. Ahora lo último fue la casa, pero hagamos un repaso de qué actos vandálicos o atentados ha tenido.
Sí, le quemaron, le prendieron en varias oportunidades el fuego de la hierba, le prendieron el monte, bueno, materialmente, digamos, siempre los baños, por ejemplo, se instalan y le roban, hasta las chapas se sacaron, no podemos dejar nada, o sea, algo que uno quiere usar, no sé, cuando va los fines de semana, por ejemplo, cuando él va entre semana a trabajar con los cajones de abeja, ahora directamente le quemaron hasta sus herramientas de trabajo, o sea, no le dejaron nada. Todo. Y ahora vemos la casa, nada. en un inodoro quemado, ¿la casa le quemaron toda? Claro, le quemaron todo. Aparentemente, digamos, por una de las ventanas metieron fuego. Yo no puedo responsabilizar a alguien porque no sería, digamos, no correcto. Tenemos muchas hipótesis. Un conflicto más grande que él siempre tuvo es un camino vecinal. Cuando mi papá compra la chacra... ¿Ese crees que es el conflicto principal? Y nosotros creemos que es uno de los conflictos principales porque cuando hace más de 30 años mi papá y mi mamá compran esa chacra, ya cruzaba un camino vecinal por ahí. Entonces, que justo atraviesa la chacra, digamos, ¿no? Sí. Que es la zona donde él tiene instalada los cajones de abeja y todas las plantaciones de hierba. Tiene poquitas hectáreas ahora, digamos, pero bueno, es un lugar, ¿no es cierto? Y se hicieron infinidades de pedidos al municipio para que el camino se abra donde corresponde, porque según el trazado, digamos, de los municipios, ese camino vecinal es el límite en la zona del puerto de Santa Ana entre Loreto y Santa Ana. Y bueno, fueron muchos los pedidos, porque por ese camino circulan de todo ahí cerca, están instaladas las olerías, fue una zona de no innovar porque todo eso, con la última cota de Yacyretá se inundó, la mayoría de las familias se relocalizaron, pero hay familias que viven ahí. Entonces se pidió que el camino se abra donde corresponde para que las personas que viven, así como les contaba, en el caso de mi papá, es otro señor que también tiene la chacra por la que se atraviesa ese camino, puedan cerrar, ¿no es cierto?, y mantener su seguridad en su espacio privado. Porque, digamos, uno entiende que los vecinos necesitan circular para moverse al pueblo, pero bueno, nunca se logró que las autoridades tomen carta hasta hace poco, que después de los últimos hechos que mi papá sufrió cuando vivía ahí, él se presentó al Consejo Deliberante. O sea, hemos hecho todos los procedimientos que, digamos, formalmente, que uno coherentemente lo realiza, ¿no? O sea, los pedidos ante las municipalidades. Y ahí se logró que se abra una parte del camino donde el camino debe figurar, pero no se terminó el trabajo. Y tampoco se hizo un trabajo para que los vecinos dejen de usar el camino anterior y pasen a circular por el camino que corresponde. Da la sensación que por ahí lo quieren cansar a tu papá, decir, bueno, que no viva más acá. Eso es lo que pareciera, ¿no?, con todo lo que está pasando. O echarlos a todos. Exacto, pareciera que el mensaje es: no queremos que estés acá por alguna razón, que nosotros puede ser el camino, como puede ser otra, no sabemos. Es una zona bastante conflictiva, es difícil hablar públicamente de todo lo que uno sabe que sucede en la zona. Desde mi papá ha tenido problemas con cazadores porque es una zona de mucho monte. Es una zona de frontera y de cruce permanente con el país vecino. Sí, entonces, la zona es una zona complicada y complicadita. que, bueno, tu papá lo buscó para estar tranquilo, ¿no? Es una tristeza enorme, me imagino, para la familia. Sí, y es una zona que se fue transformando mucho con la transformación propia que sufrieron nuestras zonas costeras, ¿no? También. O sea, así como con digamos, la última cota, toda esa zona fue quedando cada vez más pequeña. O sea, la chacra de mi papá hoy está muy cerca del río, pero porque subió el agua, digamos, ¿no? O sea, fue inundando toda esa zona. Fue desapareciendo, si ustedes se acuerdan, el camping, si alguien conoció el camping La Boca, hace 20 años atrás. Claro que todas sí, lo las conocemos. casas y esas zonas que eran zonas de descanso desaparecieron. Ya no con está el más. agua. Qué situación para ustedes también, para vos como hija, el miedo constante, porque fuera del atentado lo material es una cosa, pero el miedo que fue atacado él.
Sí, porque además ella tuvo en una situación anterior, que fue, digamos, ahí cuando se hizo toda la movilización para que a partir de ahí empezaron a abrir el camino donde corresponde, también ya físicamente se habían enfrentado con él. Mi papá es un señor grande, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, mientras que él vive ahí no puede estar porque a cualquier hora entran. Como eso está abierto y es de libre circulación y no se puede cerrar, porque a él hace poco lo denunciaron en un medio diciendo que le prohibía a los vecinos que circulen. Bueno, es difícil la situación, pero también es de una soledad y como si fuera tierra de nadie, ¿no? Como si romper está bien, como si robar está bien, porque si no estás en el lugar, entonces voy y te saco lo que creo que te puedo sacar. Y no debería funcionar así, ¿no? No, O sea, obviamente no. las cosas, porque no esté alguien en el momento en que los vecinos van, no significa que pueden tomarlo como le corresponde. Mariana, ¿recibieron alguna respuesta? Porque vemos que total soledad se siente la familia. ¿Hubo alguien que recurrió a ustedes, que se acercó para decirles, bueno, vamos a solucionar este inconveniente, la policía, desde la municipalidad? ¿Alguien? La policía siempre va, toma la denuncia, mira el lugar, saca las fotos, o sea, en ese sentido, digamos, hace su trabajo, pero hace 20 años que eso es cotidiano, o sea, se prende fuego, se rompe algo, se roban algo, mi papá o su vecino va a hacer la denuncia, viene la policía, saca las fotos, y así estamos en esa eterna situación y las cosas no cambian. No, lamentablemente, Mariana. Contás con nosotros, obviamente, acá para difundir esto, para que se haga algo, no solamente por tu padre, sino por todos los vecinos. Planteás que quienes decidieron instalarse en el lugar están sufriendo esto. Así que esperemos que se revierta esta situación y que reine la paz, que haya tranquilidad en la zona. Muchas gracias, Mariana. Sí, que además es una zona que es también con mucha protección turística, por ejemplo, pero ¿quién va a querer invertir en un lugar donde no puede estar tranquilo un fin de semana? No, imposible. Nadie va a querer invertir. Imposible. Entonces eso también ha sido un problema para las personas que tienen sus tierras en ese lugar. Desde el camino vecinal que no se puede transitar, la inseguridad, el no poder hacer un proyecto a futuro. Entonces la verdad es que es una situación que ya llega a su límite.